¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente estamos retornando aquí a su canal de YouTube, Pastor Guillermo Ordinola, para proseguir con el seminario de profecías del fin del mundo. Y en esta oportunidad para hablarles acerca del conflicto de los siglos. Hace mucho tiempo atrás, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Jesús empezó la actividad creadora en este universo. A partir de ahí, Dios en el principio, como dice el Génesis, creó los cielos y la tierra. Y luego Dios creó la tierra en 6 días. En esos 6 días Dios puso todo un ambiente y luego las cosas que necesitaba ese ambiente. Creó también en el 6º día, creó al ser humano. Y a partir de allí el ser humano también empezó a tener su trabajo. Puso nombres a los animales. Y no solamente a los animales, a las aves. Luego Dios vio que era conveniente que el hombre tuviera un complemento, una pareja, una ayuda idónea. Y formó de una costilla de él, formó a Eva. Y a partir de allí se inició la vida en el huerto del Edén. Dios puso a la primera pareja humana en el huerto del Edén. Y todos los atardeceres, dice la palabra de Dios, que Jesús venía a conversar con ellos. Conversaban cara a cara. A partir de allí también Dios les habló acerca de un conflicto que había habido allá en el cielo. Una batalla que se había desarrollado, que hablaremos en el siguiente comentario que haremos, ¿sí? Pero la primera pareja humana estaba advertida acerca de lo que había sucedido en el cielo. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero también les dio la facultad de elección. Mejor dicho, tendría el ser humano el libre albedrío, porque a partir de allí el hombre podría escoger entre lo bueno y lo malo. Dios había puesto a Adán y a Eva en su casa, en el huerto del Edén. Y a partir de allí Adán y Eva vivieron contentos y felices. Solamente Dios les puso una prueba. Dios les dijo: de todos los árboles del huerto podéis comer, mas del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero también dentro del huerto del Edén estaba el animal más hermoso de la creación. Estaba la serpiente. Serpiente de vivos colores y que aún narran algunas personas que tenía inclusive alas y que volaba de árbol en árbol. Esta serpiente se puso allí en el árbol del conocimiento del bien y del mal, esperando la oportunidad de poder ser un medium que el enemigo usaría para poder tentar a la pareja humana. Finalmente, Eva apareció sola, y apareció sola ahí, caminando hacia el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente le habló, y a partir de allí, la mujer empieza a caer, a ceder ante la tentación. La serpiente le dijo: mira, el fruto del árbol es codiciable, es agradable, huele bien, por tanto, prueba de ello. ¿Sabes? La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. En otras palabras, Dios os ha mentido. Dios no tiene palabra verdadera. Así que la mujer cogió del árbol, cogió el fruto, lo olió y sintió que era agradable. Mordió de él y a partir de ahí sintió que algo empezó a cambiar dentro de su naturaleza. En la creación empezaban a suceder también cosas increíbles, cosas que no había visto hasta allí. Vino el hombre y a partir de allí, el hombre, por amor a su mujer, comió también del fruto del árbol, desobedeciendo la palabra de Dios.
Y cuando Jesús vino en ese atardecer, ellos se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. El pecado había entrado hacia el planeta Tierra. El conflicto que se había iniciado en el cielo ahora se había trasladado hacia la tierra. Cuando Dios llamó a Adán y a Eva, les dijo: ¿qué ha pasado? ¿Dónde estáis? ¿Por qué no salís a encontrarme como todos los atardeceres? A partir de allí, Adán y Eva desde los matorrales dijo: Señor, es que estamos desnudos. ¿Quién os ha dicho que estáis desnudos? ¿Habéis comido del árbol que os mandé que no comierais? Y ellos, en vez de aceptar la culpa, simplemente pusieron excusas. El hombre le dijo a Dios: Señor, la mujer que me diste me dio de comer. Mujer, ¿qué has hecho?, dijo Dios. Y la mujer dijo: Señor, la serpiente que tú pusiste en el árbol del conocimiento del bien y del mal me engañó. Imagínese si Dios le hubiera reclamado también a la serpiente. Pero a partir de allí, Dios maldijo la tierra, maldijo al hombre, a la mujer y también a la serpiente por haber sido un medium que Satanás, el enemigo de Dios, había usado. Por esta razón, dice el apóstol San Pablo en los Romanos, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén, porque en el huerto del Edén estaba también el árbol de la vida, y el árbol de la vida realmente daba vida a la gente. Y si una vez pecando, ellos cogían del árbol de la vida, el pecado se hubiera perennizado para siempre. Mas sin embargo, Dios, en vez de sacar a la primera pareja del huerto del Edén, como debería ser por causa de su desobediencia, Dios mató un cordero. Y a partir de allí les dijo: esto prefigurará al Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mejor dicho, el conflicto de los siglos que se inició en el cielo ahora ha pasado hacia la tierra. Pero aquí en la tierra no ha de quedar así, sino que el Mesías ha de venir para deshacer las obras del diablo y llevar a la humanidad nuevamente a una grande restauración, ¿sí? A partir de ahí, Dios les enseñó a la primera pareja humana que debían hacer esos sacrificios de corderos hasta que el verdadero Cordero de Dios viniera a nacer a este mundo y muriese en lugar de la raza humana. Adán y Eva fueron vestidos con túnicas de pieles, las pieles del cordero. Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén. A partir de allí, ellos vivieron allí cerca del huerto del Edén. Miraban que la puerta del huerto estaba siempre cuidada por un ángel que tenía una espada de fuego que se blandía de un lado a otro. Ellos empezaron a hacer el sacrificio del cordero, también allí haciendo su altar. A partir de allí, cada cordero que ellos veían morir era bastante diferente a lo que antes había sucedido. En el huerto del Edén no había habido muerte, no había habido violencia, mas sin embargo ahora ellos tenían que matar al cordero. Y ese cordero estaba prefigurando al verdadero Cordero de Dios que moriría por la raza humana. ¿Sí? Queridos amigos, Adán y Eva esperaban que el Mesías naciera pronto, mas sin embargo tuvieron un primer hijo a quien llamaron Caín. Luego tuvieron un segundo hijo varón a quien llamaron Abel. El primero se hizo agricultor y el segundo pastor de ovejas. Y cuando llegaba el momento de hacer el sacrificio, Caín traía lo mejor de lo que le producía la tierra,
le traía la fruta, le traía las verduras para poder hacer el sacrificio en su altar. Mas sin embargo, Abel traía lo mejor de su rebaño, traía el cordero sin mancha, sin defecto, para poderlo ofrecer tal como les habían enseñado sus padres desde el comienzo, que ellos debían saber acerca del Mesías. Y usted conoce la historia bíblica. Caín llegó un momento que sintió tanta envidia porque Dios aceptaba el sacrificio de Abel, mas no aceptaba su sacrificio. Y recuerde que la humanidad se ha dividido en dos: los que quieren ser fieles y obedientes a la palabra de Dios, como Abel, y los que quieren ser fieles y obedientes a lo que ellos quieren, representados por Caín. Caín tuvo envidia de su hermano y, llegado un momento que estaban solos en el campo, se levantó contra él y lo mató. ¿Se imagina? La sorpresa y el dolor que sintieron Adán y Eva cuando vieron a su hijo Abel muerto, tirado allí en el suelo. Lloraron amargamente, porque ellos pensaban que uno de ellos iba a ser el Mesías. Mas sin embargo, Dios tenía que cumplir las profecías con el tiempo. ¿Sí? A partir de allí, ellos tuvieron hijos e hijas. Mas sin embargo, siempre hacían el sacrificio del cordero, prefigurando al Mesías que vendría para salvar a la humanidad. Y cuando se conformó el pueblo de Israel, en su santuario de Israel, cada día se sacrificaban corderos que prefiguraban al verdadero cordero que vendría como el Mesías. ¿Sí? Allí en el santuario todos los días se ofrecía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hasta que Él aparezca aquí en la tierra. Finalmente, podemos preguntarnos, ¿y quién era el Mesías? ¿Y qué mejor que usar la palabra de Dios, la Biblia, para poder decir quién era realmente el Mesías? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios, y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ahí estaba el Verbo desde el principio. El Verbo no es más que Jesús. La misma sabiduría de Dios junto a su Padre allí en los cielos. ¿Y sabe? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento tiene profecías acerca del Mesías. Todos los 330 detalles predichos sobre Jesús se cumplieron fielmente a su debido tiempo. Hay profecías que les llamamos profecías mesiánicas. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, verso 2, dice que el Mesías nacería en Belén. Sabemos que nació en Belén. El Salmo 22, verso 16, dice que Él sería crucificado. Y en Lucas 23 dice que Él fue crucificado aún entre dos ladrones. ¿Sí? Zacarías capítulo 11 dice que sería traicionado por 30 monedas de plata. Y en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús fue traicionado exactamente por 30 piezas de plata. En el Salmo 34 dice que ni uno de sus huesos sería quebrado. Y en Juan 19 dice que ninguno de sus huesos fue tocado. ¿Sí? Isaías 7:14 dice que su madre sería una virgen. Mateo 1 dice que la Virgen María cumplió el encargo de Dios para tener al Hijo de Dios, para tener a Jesús, a quien llamarían Emmanuel. ¿Sí? En el Salmo 22 también dice que lanzarían suertes para ganar sus ropas del Mesías. Lucas 23 dice que sus ropas fueron sorteadas entre los soldados, porque no quisieron partir la túnica de Jesús, sino que uno de ellos la ganaría por suerte. Y el Salmo 16 dice que Él resucitaría, y Oseas dice que sería el tercer día. Mateo 28
dice que Jesús resucitó, tal como había sido predicho. En Mateo 1:23 dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Pero dése cuenta, Jesús, escogió vivir como una persona común. ¿Por qué? Lucas 2, verso 7 dice: dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. A partir de eso, José y María tuvieron pues a su hijo en un pesebre, al lado de los animales de ese mesón. No había lugar para ellos en la posada ni en el hotel. Mas sin embargo, la gente hoy recuerda mucho esta fecha, pero que en la tradición lo han puesto un 25 de diciembre, cuando realmente, de acuerdo a la Biblia, Jesús no nació en diciembre, sino en septiembre, a fines de septiembre. Pero ¿sabe qué? Como los reyes de Oriente habían llegado a Jerusalén, le preguntaron al rey Herodes: ¿dónde está el nuevo rey que ha nacido? Herodes sintió envidia y dijo: ¿qué cosa? ¿Que haya nacido otro rey que me vaya a destronar? Así que mandó a los reyes que vayan, que sigan a la estrella que les guiaba desde el oriente para poder encontrar al niño rey, y que después le avisaran para poder él también ir a adorar. Mas sin embargo, como los reyes regresaron a sus tierras por otros lugares, se sintió burlado el rey Herodes y mandó a sus ejércitos matar a todos los niños menores de 2 años. Dios envió a un ángel y le dio una visión a José y le dijo: huye hacia Egipto, porque el rey Herodes está buscando al niño para matarlo. Así que ellos huyeron hacia Egipto por causa de las persecuciones del rey Herodes. Cuando el mismo ángel le avisó a José que el rey Herodes había muerto, la familia sagrada regresaron hacia sus tierras y se afincaron en Nazaret. A partir de allí, el Evangelio según San Lucas capítulo 2 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. El niño Jesús había elegido ser una bendición para los otros. Empezó él a aprender también el oficio de carpintero, al igual que su padre, porque él sabía que debía de trabajar en algo para también ayudar a su familia, que era bastante pobre. Pero nos preguntamos en estos momentos, ¿por qué vino el Señor Jesucristo a nuestro planeta? Sin la muerte del Cordero, realmente estaríamos perdidos. Así como Dios mató al Cordero en el comienzo, así como Adán y Eva mataban al Cordero, prefigurando al Mesías que vendría hacia la tierra, ahora aparece Jesús. Encuentra a su primo Juan bautizando en las aguas del río Jordán. Llegó su momento, salió él de su casa y se fue hacia donde estaba predicando su primo Juan el Bautista. Al día siguiente, dice el Evangelio según San Juan, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señores, ellos no se habían visto antes, mas sin embargo el Espíritu Santo inspiró a Juan a reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús había venido ahora para hacer la misión rescate, el rescate de este planeta secuestrado. En Juan 10 dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Jesús dijo:
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Jesús sabía acerca de su misión, ¿sí? Y aún el Evangelio según San Lucas capítulo 1 dice: ninguna cosa será imposible para Dios. Dios había destinado que el Cordero de Dios venga a morir por la humanidad. Él tendría que venir a cumplir el plan de redención. Después de hacer muchos milagros, después de resucitar inclusive muertos, el Señor Jesucristo se fue al huerto del Getsemaní, se arrodilló ahí delante de una piedra y con un sufrimiento inmenso, Jesús eligió dar su vida cuando pensó en ti. ¿Sí? El Cordero de Dios estaba listo para ser sacrificado. El verso 7 de Isaías dice, en el capítulo 53, Él fue afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero. Jesús fue llevado hacia la cruz del Calvario. Ahí en el monte de la Calavera, donde se alzaron las cruces, ahí murió Jesús. Aquellas manos que curaban y que bendecían fueron clavadas violentamente en la cruz. Gruesos clavos traspasaron sus manos, traspasaron sus pies. Con razón, el Evangelio de San Juan capítulo 3 verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, en su segunda epístola, dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Qué bueno es Dios realmente, porque mandó morir a Jesús por ti y por mí, ¿sí? Qué fácil hubiera sido desistir para Jesús, pero cuando te miró, Él fue con el plan de salvación hasta el final, ¿sí? Jesús murió allí en la cruz. Manos piadosas, hombres piadosos, mujeres piadosos, bajaron a Jesús de la cruz y lo pusieron en una tumba. El cuerpo de Jesús fue colocado en una sepultura sellada y vigilada por la guardia romana. Pero al tercer día, ningún poder humano sería capaz de mantener a Jesús en los lazos de la muerte. ¿Y sabe? Jesús estuvo 40 días después aquí en la tierra, después de resucitado. En esos 40 días, Jesús instruyó a sus discípulos las cosas que debían hacer. Luego, los llevó allí al monte de los Olivos y estando ante ellos repitiendo algunas de las promesas, las nubes empezaron a llevar a Jesús. Jesús se fue yendo hacia el cielo y todos los que estaban allí, que eran más de 500 personas, miraron cómo Jesús se iba. Y mientras todos miraban que Jesús se iba en las nubes del cielo, dos ángeles se pararon ahí a los costados de toda la gente y dijeron: hombres galileos, ¿por qué os quedáis de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de vosotros arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. En otras palabras, el Señor Jesús ha prometido regresar otra vez. El Señor Jesús, el que hizo tantos bienes, el que hizo tantos milagros, aquel que atrajo a tanta gente y a los pecadores en forma especial, Él hoy día te repite que estará pronto de regreso. Y es por eso que Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Queridos amigos, a partir de esto, ¿de qué lado estás tú? ¿Estás del lado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿O estás del lado del enemigo de Dios? Te recomiendo, simplemente cógete de la mano de Jesús, ¿sí? Pon tu vida en las manos de Dios para que Dios pueda hacer su voluntad en tu vida. Y a partir de allí, el conflicto de los siglos sigue, porque todavía estamos inmersos en este conflicto de los siglos que pronto ha de terminar el día que Jesús regrese. No te olvides de suscribirte a este canal, ¿sí? Guillermo Ordinola, con cariño.